Hermano, que se ubiquen en sus pies y tomemos lectura de la palabra de Dios en el Salmo 145. A todas las visitas son todos bienvenidos en el nombre de Jesús, quizás por primera vez o ya hayan frecuentado en varias ocasiones, son todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Salmo 145, el versículo 18. Cuando hayan encontrado pueden decir amén. Gloria al nombre de Jesús, que a la letra dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Por qué no lo repetimos todos a una voz fuerte? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Hermano, ¿usted quiere que el Señor le hable en esta noche? Por favor, ore a mi favor en esta noche. Que yo simplemente soy un vaso, una vasija de barro, la cual Dios quiere usar en esta noche. Pero el que habla es Dios. Quizás yo no tenga palabras elocuentes para expresarme, pero Dios sabe hacer muy bien las cosas. Y yo me quiero dejar usar por Dios en esta hora, así que inicie la oración, hermanos, en el nombre de Jesús. Soberano Dios y Padre eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Señor, a ti te ha placido, Señor, en esta hora que yo le hable a este pueblo redimido con tu sangre, Dios. Oh Señor, y no me rehúso, Señor, a hacer tu voluntad en esta hora, mi Dios. Pero acuérdate, Señor, que yo soy barro, Señor. Acuérdate, amado Dios, que yo sin ti no soy nada, Padre celestial. Usa mis labios, Señor Jesús, para hablar a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues, hermanos, dando un gloria a Dios, pueden tomar asiento. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué tan cerca estoy de Jesús? Ya has metido un momento en eso, ¿cierto, hermano? ¿Qué tan cerca estoy de Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez qué tan cerca estás de Jesús? Quizás le hayan preguntado en muchas ocasiones cuántos años llevas de bautizado, cuándo recibiste el Espíritu Santo, a cuántos le has hablado el Evangelio, pero usted se ha puesto a preguntar o se ha preguntado usted mismo, ¿qué tan cerca estoy de Jesús? Es una interrogación que nos la debemos hacer nosotros personalmente, porque sabemos que la salvación es individual. Usted puede que predique, cante muy bonito, se vista muy bonito, sea muy elocuente, pero eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar a ti es qué tan cerca estás de Jesús. Hubieron muchos personajes que anduvieron con Jesús, y llega a mi mente en alguna ocasión una mujer llegó y quebró un frasco de alabastro a los pies de Jesús y los enjuagaba sus pies con sus cabellos. Pero también en el momento había un hombre llamado Simón, y me llamó mucho la atención porque aquella mujer no le daba el rostro a Jesús, sino que lloraba y enjuagaba los pies de Jesús. Pero también había un hombre allí que él decía y dijo entre sí: si esta mujer supiera el precio que ese perfume tiene, quizás no haría eso. Pero Jesús, conociendo lo que él pensaba, usted ya conocen lo que él les dijo. La pregunta mía es: ¿qué tan cerca estaba esta mujer de Jesús? Aunque estaban juntos, aquella mujer y Simón al pie de Jesús, pero había uno que estaba lejos. Amén, ¿me hago entender? Había uno que estaba lejos, porque a pesar de que tenía a Jesús ahí al lado, no le conocía como su Señor, no lo conocía como su Jesús, pero había una mujer que sí conocía al que estaba adorando allí en esos momentos. ¿Por qué llegó a este tema? Porque así nos pasa en ocasiones. Llevamos mucho tiempo andando con Jesús, pero no le conocemos. Gloria al nombre de Jesús.
Yo le preguntaba al Señor, cuando estaba sacando este mensaje, Señor, me voy a meter en problemas. Pero el Señor me decía, predique lo que yo le diga. Amén. Y por eso estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque no soy nadie para juzgar a nadie. Yo soy el primero, porque cuando usted va a sacar un mensaje, el primero exhortado es usted. El primer exhortado cuando usted está sacando un mensaje es uno como tal. Entonces el Señor me decía, ¿qué tan cerca estás de mí, Freddy? Y es una interrogación que yo me decía, bueno, Señor, hablo a muchas personas, hago esto, hago lo otro, pero en verdad, ¿qué tan cerca estoy de Jesús? Vemos el versículo que leímos, que el Señor está cerca de los que le invocan de verdad, porque sabemos que no todo el que invoca lo hace de corazón, porque la palabra de Dios dice, no todo aquel que me dice ¿qué? Gloria al nombre de Jesús. Entonces nos vamos dando cuenta que no todo aquel que dice ser cristiano es hijo de Dios. No todo aquel que dice hablar de la Biblia está obedeciendo o está cerca de Dios. El Señor nos pregunta, ¿qué tan cerca estamos de Él? Usted pregúntese, ¿qué tan cerca estoy de Jesús? Eso lo podemos afirmar en algunos pasajes de la Biblia, donde muchos solo seguían los milagros de Jesús. Amén. En Mateo 15:30, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. O vemos también el ejemplo de los 10 leprosos. Los lectores de la palabra de Dios conocen qué pasó con estos 10 leprosos. Estaban aislados de la ciudad, sabían que cuando tenían lepra los aislaban de la familia, de la ciudad, y no podían estar en comunidad con las demás personas. Pero al saber que pasaba Jesús, ellos salieron al encuentro de Jesús. ¿Y qué pasó? Dios les sanó. Ellos rogaron a Jesús para que les sanara y Dios les sanó. Pero algo que llama la atención es que todos 10 se volvieron a darle gracias a Jesús, ¿cierto? No, solo uno se devolvió. Dice, al entrar en una aldea le salían al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos porque no podían estar cerca, y alzaron la voz gritando, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban en una necesidad, porque todo el mundo los excluía, todo el mundo los rechazaba, pero sabían de que Jesús podía hacer un milagro, porque ya habían escuchado que Jesús hacía milagros. Y quizás uno de ellos le dijo, no, vamos donde Jesús, salgamos al encuentro de Jesús, que Él nos puede sanar. Y así fue, salieron. Cuando Él los vio, les dijo, mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo lo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Allí nos damos cuenta de que no iban sino por el milagro nomás. Ya después de que Jesús los sanó, ya, pare de contar. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos estamos pasando un momento difícil y nos acordamos de Dios en el momento más difícil? Y cuando estamos en la abundancia de todas las cosas, nos va dando pereza de orar,
pereza de glorificarle, pereza de hablar a las personas de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos esperando es el milagro, lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero Dios es Dios con milagros o sin milagros, sigue siendo Dios aquí en la tierra, en el cielo y en cualquier parte. Él sigue siendo nuestro Dios, hermano. Dele el aplauso al Señor. Dele ese aplauso al nombre de Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Él lo sanó. Él siguió siendo Dios, pero los desagradecidos fueron ellos que no le dieron la gloria a Dios. Hubo solamente un hombre que se volvió a darle la gloria al Señor. También en la alimentación de los 5,000, vemos que muchos le buscaban para que lo alimentase. Hablaba muy bonito Jesús y se agrupaban multitudes. Dice la palabra de Dios que más de 5,000. Dice que sin contar las mujeres y los niños, cuando alimentó a los 5,000. La pregunta mía es, con tanta multitud, ¿a qué seguían a Jesús? ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Por los milagros? ¿Porque los alimentaba? ¿Porque hablaba muy bonito? ¿Y de ahí en adelante qué? En alguna ocasión Jesús les dice, cuando ellos estaban allí todos reunidos, el Señor los alimentó a todos, porque Él era poderoso o es poderoso. Gloria al nombre de Jesús. Les dio alimento a esos 5,000 y sobraron 12 cestas más. La gente estaba maravillada con lo que hacía Jesús. Pero todos ellos se volvieron atrás, de los cuales no quedaron sino 12. Que el Señor les dijo, si vosotros también queréis iros, se pueden ir también. Ahí es donde Pedro se levanta y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aquí hay un pueblo redimido a precio de sangre. Gloria al nombre de Jesús. Hay muchas personas que han escuchado de Jesús, multitudes de personas, pero solamente usted y yo le hemos creído. Solamente usted y yo, hermano, que están esta noche aquí, que estás cansado, que estás quizás enfermo, quizás que tenga problemas, pero usted le ha creído a Dios. Querido amigo, usted ha venido en esta noche porque Dios lo trajo para que le crea a Dios. Dios no lo trajo aquí a perder el tiempo. Quizás usted pudiera estar viendo su novela, no sé, haciendo otra cosa, pero Dios lo tiene para salvación en esta noche. Dios lo tiene para salvación en esta noche, querida amiga, usted también. Así que dele la gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hablamos de los 5,000 que estuvieron al pie de Jesús. Pasemos a los 70. Los 70 me llama la atención porque fueron 70 los escogidos por Dios cuando autorizó a Moisés que le ayudaran. Eran 70. 70 fueron los que entraron a Egipto. Gloria al nombre de Jesús. 70 fueron los descendientes todos de Noé. Me llamó mucho la atención porque Jesús también llamó a 70. Estamos en 5,000. ¿Qué tan cerca estoy de Jesús? ¿Estás en los 5,000 que solamente iban por el milagro, por la alimentación? ¿O estás en los 70 que Jesús comisionó para que fueran de dos en dos a predicar el evangelio? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Estás en los 70? ¿Estás en los 5,000? ¿Qué tan cerca estoy de Jesús? Después de esas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos a predicar su palabra. A esos les encomendó la misión. ¿A cuántos Dios les ha encomendado la misión?
¿A cuántos Dios les ha encomendado la misión, hermanos? De predicar el evangelio. Qué bueno es estar allí al pie de Jesús. Pero algo que me llama también la atención es que hubieron 12 que estuvieron cerca de Jesús. Esos 12 compartieron muchas cosas con Jesús. Lloraron con Jesús. Tuvieron momentos hermosos con Jesús, porque me imagino Pedro, Juan, Jacob, Simón, cuando ellos veían un milagro de Jesús, me imagino que se maravillaban mucho, porque nunca antes lo habían visto. ¿Cuántas veces usted se ha maravillado al ver que Dios haga un milagro? Muchos. Yo soy un testigo de eso, de lo que Dios ha hecho en mi vida y en muchas personas. Dios salvarlo a usted y salvarme a mí y salvar a un familiar, hermano, eso es un milagro inmenso. Si usted valora lo que es la salvación y conoce en verdad quién es Jesús y sabe qué es la salvación, hermano, eso no tiene precedente ninguno. Ese es el milagro más grande que el ser humano puede recibir, aunque no lo creamos. Para nosotros un milagro grande es que ande un paralítico, que se levante un muerto, pero hermano, la revelación del evangelio es lo más grande que puede haber en la humanidad. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen así? Gloria al nombre del Señor Jesús. Me llama mucho la atención estos 12, porque siempre permanecían con Jesús. Dice la palabra de Dios en San Juan 6, 64 al 68. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Gloria al nombre de Jesús. Cuando él le dijo que lo iban a entregar, muchos se echaron para atrás. Yo no sé en qué posición estás tú, hermano. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Este fin de semana me conmovió mucho la situación que vivimos, y yo me ponía a pensar: ¿qué tan cerca estoy yo de Jesús? ¿Estoy preparado para irme con Dios? ¿Tú estás preparado para partir con el Señor esta noche, hermanos? Mañana. ¿Le has hablado a tu familiar del evangelio? ¿Ha sido atalaya usted en su casa para predicar tu palabra? O quizás tu egoísmo, tu ego no te deja. Quizás usted diga: no, a mi hermano lo mastico pero no me lo mando. Hermano, eso no está bien delante de Dios. Quizás usted que en ocasiones mantienes enojado con el uno, con el otro, hermano, eso no está bien. ¿Por qué? Porque no, así no nos vamos a ir con el Señor. Y así estamos lejos de Jesús. Aunque estemos caminando con Él, estamos lejos de Jesús. Querido amigo, usted que está en esta noche aquí, ¿está cerca o lejos de Jesús? ¿Estás en la multitud esperando un milagro? ¿Estás en los 70 o estás en los 12? Analiza un momento. También la Biblia nos relata de 3. Estamos en los 5,000, en los 70, en los 12 y ahora paso a 3. Esos 3 dice la Biblia. La Biblia también nos habla de 3 hombres que podemos llamar privilegiados. Gloria al nombre de Jesús. Pedro, Juan y Jacob. Estos 3 fueron elegidos por Jesús para ser los únicos testigos terrenales de su transfiguración. Hermano, nosotros 2 o 3 somos los privilegiados que hemos conocido el nombre de Jesús. Muy poquitos amén, pero es verdad. Usted es el privilegiado, hermano, porque hay muchas cantidades de personas que dicen hablar de Jesús pero no le han conocido. Pero usted y yo, hermano, le hemos conocido cara a cara como le hizo Moisés.
Quizás no le has visto físicamente, pero en el espíritu yo sé que usted ha vivido a Dios. ¿Por qué no reflejar a Dios? ¿Por qué no reflejar lo que Dios le ha dado a usted, hermanos? ¿Por qué vivimos a veces un evangelio como mediocre? Discúlpame la expresión, hermano, pero es que a mí no me cabe en la cabeza que un hijo del rey mantenga aburrido, triste, acongojado. No me cabe en la cabeza, hermano. Yo he tenido quizás muchos problemas, pero siempre le doy la gloria a mi Dios. Siempre le doy la gloria a mi Dios. Y en mi casa he enseñado que haya escasez o haya abundancia, siempre la gloria es para mi Dios. Siempre la gloria, hermano, se la lleva a Él, porque eso fue lo que dijo Job. En abundancia y en escasez Él sigue siendo Dios. Desnudo salí el vientre de mi madre, desnudo volveré al polvo de la tierra, pero sea el nombre de Jehová. Gloria al nombre de Jesús. No deje de darle la gloria a Dios, hermano. No se preocupe, que si Dios lo llamó aquí no es para que viva amargado. Si Dios lo llamó aquí no es para que usted viva acongojado. No es para que viva un evangelio a medias. No, Dios lo llamó aquí es para que dé testimonio de las grandezas que Él hace. Gloria al nombre de Jesús. Dele ese aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. En Mateo 17, 1 al 2 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Asimismo fueron estos tres los únicos escogidos para presenciar el poder de Dios. Usted y yo, hermano, hemos sido escogidos por Dios. Gloria al nombre de Jesús. Qué maravilla, hermanos. Vea, qué cosa tan grande usted ser un hijo de Dios. Quizás el rey, los hijos del rey de España se sienten privilegiados por ser hijos de aquella realeza, pero son personas mortales, son personas que pasan a la eternidad y ya se acabó todo. Pero yo ser un hijo del Rey de Reyes, usted ser una hija del Rey de Reyes, usted ser un hijo del Rey de Reyes, no tiene precedente ninguno, hermanos. No tiene precedente ninguno. ¿De dónde te sacó Jesús? ¿Quién era usted, hermano? ¿Quién era yo? Para que estemos lejos de Jesús. Quizás lleva 15, no sé cuántos años de bautizado, pero ¿sabes algo? Te estás alejando de Jesús. Aunque estás allí al pie de Jesús, estás lejos de Jesús. Hay veces que venimos al culto y no escuchamos al predicador. Es que va a predicar, va a dirigir fulano de tal. Eso es estar lejos de Jesús, porque usted no viene a escuchar la persona que se pare aquí, sino la voz de Dios. Cuando usted viene aquí, hermano, a buscar de Dios, usted no viene a lo que el hermano le está diciendo, sino a presentarse a Dios. Ana fue una mujer que no fue a escuchar a Elí cuando le dijo, cuando ella tenía ese problema. Ella no se fue a presentarse a Elí, sino que se presentó ante Dios. Aunque Elí estaba allí, pero ella se presentó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos conocemos que con el tiempo Dios le dio esa gran bendición. Así que, hermano, usted no ha venido aquí solamente a escuchar un ser humano. Usted ha venido a escuchar palabra de Dios, porque lo que recitamos aquí es palabra de Dios y lo puede testificar en su Biblia. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. En la resurrección de la hija de Jairo, quizás estaban todos 12, pero Jesús llamó ¿a cuántos? A 3. Fueron los únicos que entraron a la alcoba donde estaba la niña, cerraron la puerta y solamente esos 3 se dieron cuenta de lo que Dios hizo en ese momento. Qué privilegio tan grande, hermanos. Qué privilegio tan grande usted poder conocer a ese Dios que si usted le clama con amor, con dedicación, con un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios escucha a sus hijos. Al principio leímos el versículo y dice que a los que le ¿qué? ¿Qué dice el versículo?
Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan ¿de qué? De veras. No todo aquel que me dice Padre, Padre heredará al reino de los cielos. Dice la Biblia que con los labios que bendices, con esos también maldices. Hoy estás bendiciendo a alguien, pero al rato estás maldiciendo a alguien. Escuchaba un personaje en las noticias que se dice que busca de Dios y que es un hijo de Dios, pero lo escuchaba en esas noticias diciendo unas malas palabras tan grandes que yo decía, qué tristeza que nos engañemos a nosotros mismos, porque no estamos engañando a Dios, no estamos engañando a nadie, es porque dice la palabra de Dios, no nos engañéis a vosotros mismos, no os engañéis a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. ¿A quién cree que está engañando usted, hermano, o estoy engañando yo? No está engañando al pastor, a la junta local. Hermano, usted se está engañando es a usted mismo y a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Decir que soy cristiano y no hacer los hechos que Dios me mandó a hacer, eso no es ser un cristiano. Eso no es ser un hijo de Dios. Y yo soy el primero en esta noche que me pongo en las manos de Dios y le digo a Dios que me perfeccione. ¿Usted cree que sale de su hogar a hacer cosas indebidas por fuera? Que porque el pastor no lo ve, que porque fulano no lo ve, Dios no está viendo, hermanos. Se está engañando usted mismo, usted hermana. No nos engañemos. No nos engañemos, hermano, porque es que el evangelio no es para vivirlo mediocremente, hermano, hay que vivirlo en santidad. Si no estamos en el nombre de nadie verá al Señor. Estamos en la perfección, es verdad. Cometemos errores, sí, hermano, es verdad. Pero el problema es usted caer en un hueco y quedarse allí. El problema es usted cometer un error y quedarse allí. ¿Qué tan cerca estoy de Jesús? ¿Qué tan cerca estoy de Jesús? Gloria al nombre de Jesús. En la agonía nocturna del Señor en el Getsemaní, fueron los 3 hombres que estuvieron allí cerca de Jesús. Pero hay un hombre que me llama mucho la atención. Habían 3, pero hay uno que me llamó mucho la atención y es Juan. Volviéndose Pedro vio que le seguía al discípulo a quien él amaba. Él mismo, que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho al Señor: ¿quién es el que te ha de entregar? Había solamente uno en todos los apóstoles, en todos los personajes que he leído de la palabra de Dios, uno solo que se recostó al pecho de Jesús. ¿En qué posición estás tú, hermano? ¿Estás en los 5,000? ¿Estás en los 70? ¿Estás en los 12? ¿Estás en los 3? ¿O estás en el que se recostó al pecho de Jesús? Esta es una iglesia amada por Dios. Y esta iglesia está recostada al pecho. No conmigo, yo sí lo creo, hermano. Esta es una iglesia que está recostada al pecho de Jesús. Muchos se preguntan, ¿esa será la verdad? Hermano, un título no salva, el que salva se llama Jesucristo. Eso es lo que nos va a salvar a nosotros. Pero Juan se recostó al pecho de Jesús y cuando Jesús dijo, no, es que uno de vosotros me habéis de entregar, me imagino los otros diciéndole a Juan: hey, usted que está ahí cerquita de Jesús, ¿por qué no le preguntas? Usted se imagina a Juan recostado al pecho de Jesús, escuchando el palpitar de su corazón. Usted no ha visto que cuando va a pasar algo, usted está agitado, le suena más rápido el corazón. Usted se imagina a Jesús, a Juan allí escuchando el palpitar del corazón de Jesús. ¿Qué tan cerca estoy de Jesús? ¿Qué tan cerca estoy de Jesús? Estaba tan cerca que él fue el que le preguntó: Señor, ¿y quién te ha de entregar? Y el Señor le dijo: el que primero, ¿qué? Gloria al nombre de Jesús. Allí se dio cuenta quién fue el que le iba a entregar. Pero qué tan cerca estás de Jesús. Aquel que me dé el beso en la mejilla, aquel que meta o moje su pan, es el que me va a entregar. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Características del discípulo amado:
confianza, lealtad, permanencia con el Señor. Recibe la confesión de quien sería el apóstol traidor. Nunca le negó. Llegó primero a la tumba de Jesús. De todos los apóstoles tuvo el único y mayor privilegio. Después de estos hermanos o apóstoles que estuvieron con él. La pregunta en esta noche: ¿qué tan cerca estás de Jesús? ¿Estás esperando el milagro solamente? Que Dios te sane, que Dios te dé la bendición para esta semana. ¿O estás predicando el evangelio? ¿Le estás sirviendo a Dios? ¿Estás en medio de los 12? ¿Estás en los 3 que vieron los milagros? ¿Fueron los únicos privilegiados de ver a Jesús? ¿O estás recostado en el pecho de Jesús? Querido amigo, ¿qué tan cerca estás de Jesús? Quizás estés pasando momentos tan difíciles. Yo escuchaba las palabras de mi hermano Felipe estos días y él decía: aunque estoy pasando momentos tan duros, yo sé que mi Cristo vive y me va a ayudar. Hermano, eso es estar cerca de Jesús. Y discúlpame que los nombre: el hermano Oscar, los familiares de mi hermana Gloria y de muchos más hermanos que se permanecen aquí, hermanos, porque solamente han visto la gloria de Dios, porque han estado aquí recostados en el pecho de Jesús y le han pedido a Dios que les dé fuerza y fortaleza para seguir adelante, porque no hay un ser humano que entienda el dolor de una persona cuando parte un ser querido a la eternidad. Así parta con el Señor, es un vacío que queda en nuestras vidas. Yo lo he vivido, hermano, y por eso lo digo. Porque quien no ha vivido las cosas no puede testificar de lo que no ha vivido. Pero cuando parte alguien, hermano, de un ser querido que usted ama con todo su corazón, eso duele mucho. Solo Dios puede consolar esa alma, esa persona, porque no hay palabras. Pero que tiene que estar uno cerca de Jesús. Para usted poder entender ese consuelo, para poder recibir ese consuelo, tienes que estar cerca de Jesús. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué tan cerca estás de Jesús para que las personas de afuera, con solo al ver pasar, digan: no solo que hemos sido cambiados, sino que da testimonio de Jesús? Quizás con su palabra no diga mucho, pero con su testimonio dice bastante. Gloria al nombre de Jesús. Yo le invito, hermano, que se ponga en sus pies en esta hora. Vamos a hacer una oración bien especial. Quizás no es un mensaje de hablar en lenguas. Quizás no es un mensaje que de pronto quisiera alguien escuchar, pero he hecho lo que Dios me mandó a hacer. He hablado lo que Dios me dio que hablara. Querido amigo, ¿qué tan cerca estás de Jesús? ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Hermana, hermano, tú que llevas tanto tiempo en los caminos de Dios, ¿qué tan cerca estás de Jesús? Yo no lo voy a invitar acá adelante, solamente usted conoce su vida con Dios. Pero lo único que sí quiero es, en el nombre de Jesús, es que hagamos una oración. Porque si no se ubica en sus pies, hermanos, con reverencia, y vamos a hacer una oración de que Dios nos permita por estar cerca de Él cuando partamos de aquí o cuando Él venga por nosotros.